Mi esposa me engañó con 5 hombres en 7 días, 2 de los cuales eran mis sobrinos. Pero mi venganza fue impactante. Soy Fernando, 38 años, empresario y hasta hace poco creía estar en un matrimonio sólido con Sofía, mi esposa durante una década. Nunca fui del tipo paranoico o controlador. Confiaba completamente en ella y quizás ese fue mi mayor error. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a surgir algunos cambios de manera sutil pero inquietante. Pequeños detalles que, analizados individualmente, parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Primero vinieron los viajes inesperados, luego las tontas excusas para evitar la intimidad y, finalmente, ese maldito celular que nunca solté. Al principio traté de justificarme todo ante mí mismo. Tal vez fuera solo estrés, un momento difícil, alguna crisis personal que no quería compartir. Pero, a medida que pasó el tiempo, la distancia no hizo más que aumentar y la sombra de la duda empezó a asentarse en mí. Nunca fui alguien que sospechara por nada, pero la sensación de incomodidad nunca me abandonó. Cada vez que intentaba hablar de nuestra relación, Sofía apartaba la mirada, cambiaba de tema o simplemente me acusaba de imaginar cosas. Fue un comportamiento extraño y, en el fondo, sabía que algo andaba muy mal. Sus redes sociales también empezaron a molestarme. Antes ella era abierta, compartiendo fotos nuestras sin problemas, pero de repente todo cambió. Publicaciones crípticas, títulos vacíos, fotografías cuidadosamente seleccionadas que no dejaron rastro de mí. Lo que alguna vez pareció un cambio casual ahora, se convirtió en un patrón imposible de ignorar. Empecé a notar que cada vez que se alejaba para arreglar algo importante, su energía cambiaba. Era como si estuviera viviendo una segunda vida de la que no formaba parte. Fue entonces cuando Clara, mi sobrina de 22 años, se acercó a mí con expresión llena de vacilación. Algo en ella me hizo congelar, un malestar que todavía no entendía. «Tío, ¿has hablado con Sofía sobre fidelidad?», preguntó, su voz cargaba un peso que yo no estaba preparado para soportar. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Por qué parecía tan incómodo al decirme eso? Mi corazón se aceleró, mi mente entró en picada. ¿Clara había visto algo? ¿Sofía estaba siendo lo suficientemente imprudente como para que otras personas se dieran cuenta? Y, lo más importante, ¿por qué mi propia sobrina se sintió obligada a advertirme? No fue cualquiera, fue alguien de mi propia familia dándome una advertencia que parecía más bien un ultimátum. Necesitaba descubrir la verdad, pero la mera idea de lo que podía estar pasando me enfermaba. La duda se convirtió en un monstruo dentro de mí. Quería creer que todo había sido un gran malentendido, cierta confusión, pero Clara no parecía alguien que dijera algo así sin estar seguro. Seguí dándole vueltas a esas palabras, tratando de encontrar una explicación racional, algo que me hiciera dormir tranquilamente esa noche. Pero la paz ya me había abandonado. Ahora sabía que necesitaba actuar. La verdad podía ser dolorosa, pero vivir en la ignorancia era aún peor. Simplemente no me di cuenta de que la verdad no solo rompería mi corazón, sino que también destruiría toda la imagen que tenía de mi esposa y de mi propia familia. Esa noche el sueño me abandonó por completo. La pregunta de Clara resonó en mi mente como una campana ensordecedora. Cada detalle extraño que había ignorado antes ahora parecía una pieza de un rompecabezas que se estaba armando ante mis ojos. Acostada en la cama junto a Sofía, la observaba dormir como si nada pasara, como si tuviera la conciencia tranquila. Pero el mío no lo fue. Algo dentro de mí gritó que era hora de descubrir la verdad, y lo haría de la manera más sencilla y directa posible. Respiré hondo y, con sumo cuidado, alcancé su teléfono celular que estaba sobre la mesa de noche. Su corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Pero cuando intenté desbloquearlo, recibí el primer golpe. La contraseña había cambiado. Sofía nunca me ocultó su teléfono. Siempre tuvimos acceso gratuito a los dispositivos de los demás, sin secretos ni contraseñas complicadas. Pero ahora tenía algo que ocultar, y esto solo confirmó mis peores temores. Volví a la cama, pero dormir ya no era una opción. Todo mi cuerpo hervía de angustia y de ira. Podría confrontarla en ese mismo momento, pero ¿y si ella lo negara? ¿Qué pasaría si hubiera un plan elaborado para hacerme creer que todo estaba en mi cabeza? No, necesitaba pruebas. Algo que era indiscutible. Algo que la expondría sin que ella tuviera espacio para defenderse con mentiras bien ensayadas. Fue entonces cuando tomé la decisión. Contrataría a un detective privado. A la mañana siguiente me comuniqué con Carlos,
Un investigador muy recomendado por un amigo cercano que había pasado por algo similar. No necesitaba decir mucho. Tan pronto como le expliqué la situación, entendió exactamente qué hacer. Necesitaré al menos una semana para tener algo concreto, dijo con una confianza casi inquietante. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre, pero aún no tenía idea de lo devastador que sería. Los días siguientes fueron una tortura. Sofia siguió actuando con normalidad, como si nada pasara. A veces me sorprendía observando sus movimientos, tratando de detectar algún desliz, alguna mirada sospechosa. Pero ella era inteligente. Muy inteligente. Sus besos eran fríos, sus abrazos distantes, pero sus mentiras eran suaves y bien calculadas. Esto solo me hizo sentir aún más incómodo. ¿Realmente creía que nunca la atraparían? Intenté actuar con normalidad, manteniendo la fachada de un marido distraído y ajeno a todo. Pero por dentro, cada minuto era un peso aplastante. El tiempo parecía prolongarse y, al mismo tiempo, correr demasiado rápido. Cuando Carlos me llamó al quinto día, casi se me salió el corazón de la boca. Fernando, tengo lo que necesitas. Pero prepárate, no te gustará lo que ves. La frialdad en su voz me puso la piel de gallina. Si un profesional acostumbrado a lidiar con la traición me lo advertía, era porque la verdad sería peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Tomé las llaves del auto y me fui sin decirle una palabra a Sofía. En el camino para encontrarme con Carlos, traté de prepararme mentalmente, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de descubrir. En el fondo, una parte de mí todavía quería creer que todo aquello había sido un gran error, un ridículo malentendido. Pero la otra parte, la que ya había sentido el sabor amargo de la traición sin siquiera ver la evidencia, sabía que mi vida estaba a punto de desmoronarse. Carlos me esperaba en un café discreto, la mirada seria y la postura rígida. Tan pronto como me senté frente a él, deslizó una unidad flash sobre la mesa sin decir nada. Ese pequeño trozo de plástico contenía la respuesta a todas mis preguntas, pero no sabía si estaba preparada para afrontarlo. Prepárate, Fernando. No te gustará lo que ves, dijo en tono serios. Se me revolvió el estómago y, por un breve momento, consideré no abrir los archivos. Quizás sería mejor permanecer en la ignorancia. Pero esta ilusión solo duró unos segundos. Tomé la memoria USB con manos temblorosas y me dirigí al auto, donde, solo, finalmente enfrenté la verdad. Con el cuaderno en el asiento del pasajero, abrí los archivos uno por uno. Las fotos y vídeos fueron un puñetazo directo a mi pecho. En solo 5 días, Sofía había conocido a 5 hombres diferentes. Ella no solo me estaba engañando, sino que estaba viviendo descaradamente una segunda vida. Cada imagen era una nueva puñalada, cada vídeo un insulto a la confianza que depositaba en ella. Pero justo cuando pensaba que nada podría ser peor, me encontré con la verdadera bomba. 2 de estos hombres eran mis propios sobrinos, Diego y Luis. El shock fue tan fuerte que me quedé sin aliento durante unos segundos. Mi visión se volvió borrosa y mis dedos apretaron con fuerza el volante del coche. Intenté procesar lo que estaba viendo, pero mi mente simplemente se negaba a aceptarlo. No fue solo la traición de Sofía, fue una traición familiar, algo sucio, repugnante, más allá de cualquier límite. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo permití que mi esposa me hiciera esto, dentro de mi propia familia? La revuelta se apoderó de mí en cuestión de segundos. La sangre hervía en mis venas. Podría haber gritado allí mismo, tirar el cuaderno por la ventana, romper todo a mi alrededor. Pero no. Respiré hondo, cerré los ojos y contuve la ira dentro de mí como un veneno listo para ser liberado en el momento adecuado. Este no era el tipo de traición que pudiera resolverse con un escándalo impulsivo. No. Este tipo de traición exigía un ajuste de cuentas frío y calculado. Si Sofía pensaba que podía salirse con la suya, si mis sobrinos pensaban que podían humillarme así sin consecuencias, todos estaban a punto de aprender una lección inolvidable. Regresé a casa como si nada hubiera pasado. Entré por la puerta, vi a Sofía sentada en el sofá jugando con su celular y sentí tal repulsión que tuve que contener las ganas de escupirlo allí mismo. Pero no. La guerra debía librarse con estrategia y ahora tenía todas las armas en mis manos. Sin levantar sospechas, actué con normalidad, como si mi mundo no se hubiera derrumbado unas horas antes. Y cuando me acosté junto a ella esa noche, sentí que la venganza ya estaba en marcha. Lo peor fue fingir que nada había cambiado. Dormir en la misma cama que ella, oler su perfume, escuchar su dulce voz como si fuera la esposa fiel y dedicada que siempre pretendió ser.
Pero cada sonrisa que me daba ahora era un recordatorio de lo falsa que era su lealtad. No tenía idea de que la cuenta regresiva hacia su propio infierno ya había comenzado. Al día siguiente comencé a preparar el plan. Esta historia no terminaría con un simple divorcio. Sofía y mis sobrinos no solo me traicionaron, sino que me humillaron. Y si había algo que no podía tolerar era que me hicieran el ridículo. No iba simplemente a exponerlos. Los iba a destruir. Conduje a casa sintiendo una calma extraña, casi aterradora. La furia todavía ardía dentro de mí, pero ahora estaba bajo control, canalizada hacia algo mucho más grande. Podría haber explotado, roto todo, haber puesto a Sofía contra la pared en ese momento, pero no hubiera sido suficiente. Gritar no borraría la humillación. Pelear no cambiaría los hechos. Y si algo había aprendido en los negocios era que la paciencia y la estrategia ganan cualquier guerra. Tenía todas las pruebas en la mano. Ahora solo necesitaba tiempo para jugar este juego de la manera correcta. Durante los días siguientes actué como si nada hubiera pasado. Si Sofía sospechara algo, mi plan se iría por el desagüe. Seguí siendo el marido tranquilo y ocupado que siempre fui, sin dar ningún indicio del huracán que estaba a punto de devastar su vida. Por dentro, cada toque suyo me repugnaba, cada sonrisa falsa era un recordatorio de la traición que fingía no saber. Pero con cada mentira que decía, con cada mirada oculta que me lanzaba, más seguro estaba de que la venganza debía ser despiadada. El primer paso del plan era simple, necesitaba un escenario perfecto. Algo que pondría a Sofía y a mis sobrinos cara a cara con sus mentiras, sin posibilidad de escapar. ¿Y cuál es el mejor lugar para eso? Un almuerzo familiar. Todos juntos, en un entorno donde las mascarillas no podían quitarse sin consecuencias. Entonces les anuncié a todos que el próximo fin de semana tendríamos un gran almuerzo, una reunión especial para fortalecer los lazos familiares. A mi madre le encantó la idea. Mi hermano confirmó su presencia con Diego y Luis. ¿Y Sofía? Ella sonrió y aceptó sin dudarlo, como si no tuviera idea de que ese almuerzo sería su funeral social. El segundo paso fue garantizar que la revelación fuera trascendental. No solo quería exponer a Sofía. Quería que todos fueran testigos de su caída. Entonces preparé todo. Edité los vídeos del detective, organicé las fotos, dejé cada pieza de evidencia lista para ser presentada en el momento adecuado. Mientras tanto, observó a Sofía continuar con su sucia rutina, creyendo que ella tenía el control. Pero no sabía que cada paso que daba solo la llevaba más profundamente hacia el abismo. La noche antes del almuerzo, me acosté junto a ella y, por primera vez, sentí pena. No porque todavía tuviera sentimientos por esa mujer, sino porque ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Pensó que su traición quedaría enterrada, que su farsa permanecería intacta. Pero al día siguiente, todo por lo que había trabajado tan duro, su reputación, su vida cómoda, su dignidad, se derrumbaría delante de todos. Llegó el día y mi confianza era inquebrantable. El juego estaba por terminar y yo era quien tenía todas las cartas. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, sentí que la tensión crecía dentro de mí. Miré a Sofía, vi el brillo falso en sus ojos y supe que había llegado el momento. Era la hora del jaque mate. Levanté mi copa y sonreí. Antes de comer, tengo algo importante que mostrarte. Cogí el control remoto y encendí la televisión. El vídeo comenzó a reproducirse y en ese momento se desató el infierno en esa habitación. El silencio en la habitación fue instantáneo, pesado, sofocante. Tan pronto como el vídeo comenzó a reproducirse en la televisión, vi que las caras de todos cambiaban. Primero, la expresión confusa. Luego el shock. En fin, absoluta indignación. La atmósfera antes relajada se convirtió en una sala de audiencia silenciosa, donde lo único que importaba era la brutal verdad que acababa de exponer. Los ojos de Sofía se abrieron y palideció, como si su propia sangre se hubiera congelado en sus venas. ¿Mis sobrinos? Diego y Luis parecían estatuas, atrapados entre la vergüenza y el puro terror. Las imágenes eran claras. Sofía con uno, luego otro, luego uno más. Escenas grabadas con precisión quirúrgica por el detective, sin lugar a excusas ni disputas. La televisión mostró lo que las palabras nunca podrían expresar. Cuando terminó la grabación no hubo aplausos ni palabras de consuelo. Solo un silencio ensordecedor y decenas de miradas llenas de desprecio. Fue una humillación absoluta. El momento exacto en el que la máscara de Sofía se hizo añicos. Eso es mentira. Su voz finalmente rompió el silencio, temblorosa y desesperada.
Esto es un montaje. Esto no puede ser real. Miró a su alrededor, buscando apoyo, una salida, alguien que la rescatara de aquella escena, pero no encontró más que desaprobación. Incluso mi hermano, el padre de Diego y Luis, tenía el rostro contorsionado por el odio. Díganles que no es verdad, les gritó a sus hijos. Pero su silencio fue la confesión que faltaba. Mi madre se llevó las manos a la cara, demasiado sorprendida para hablar. Mi padre, siempre comedido, se limitó a suspirar profundamente, como si hubiera envejecido 10 años en cuestión de minutos. Mi hermano, en cambio, explotó. Se levantó de repente y señaló a Diego y Luis, con la mirada llena de ira. ¿Traicionaste a tu propia familia por esto? ¿Tu tío? ¿Cómo tuviste el coraje? Ninguno de ellos respondió. El silencio ahora no era solo vergüenza. Fue una condena. Sofía intentó acercarse a mí, le temblaban las manos. Fernando, por favor, podemos hablar de esto. Su voz era una súplica vacía, un último esfuerzo por escapar de lo que estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde. La miré con pura indiferencia y dejé que las palabras salieran frías, precisas, letales. Hiciste tu elección, ahora vive con ella. No grité. No lloré. Simplemente le dejé claro que para ella ya no había más perdón ni vuelta atrás. El caos se apoderó de la habitación. Mi hermano se volvió hacia Diego y Luis, y con una sola mirada, decretó el fin de lo que quedaba entre ellos. Estás muerto para mí, dijo con una calma aterradora. Sofía, desesperada, intentó correr tras él, pero fue ignorada como si ya no existiera. Mi madre seguía llorando, mi padre no hablaba y mis primos murmuraban entre ellos, estupefactos. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero fue suficiente para cambiar el rumbo de aquella familia para siempre. Mientras veía a Sofía implosionar frente a todos, noté algo curioso. Pensé que sentiría satisfacción, que el sabor de la venganza sería dulce. Pero no fue exactamente eso. Lo que sentí en ese momento no fue felicidad. Fue justicia. Y el juego aún no había terminado. Lo que ocurrió después fue un verdadero colapso familiar. Sofía intentó desesperadamente defenderse, pero cada palabra que salía de su boca parecía volverla aún más patética. Fernando, yo, puedo explicarte. Su voz era ahogada, mezclando desesperación y culpa. Pero nadie quería explicaciones. Nadie quería oír más mentiras. Mi hermano estaba fuera de sí. Se volvió hacia sus propios hijos, Diego y Luis, y explotó. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio tío? ¿No te da vergüenza? Los dos permanecieron en silencio. Sabían que no había excusa aceptable. Mi hermano continuó, su voz llena de un odio que nunca antes había escuchado. Ya no sois mis hijos. Empaca tus cosas y sal de mi casa. Ahora. Mi madre empezó a llorar aún más fuerte. Mi padre, aún sin expresar con palabras sus emociones, miró a Diego y a Luis con puro disgusto. Lo que debería haber sido un simple almuerzo familiar se convirtió en un escenario de exilio. Sofía, al darse cuenta de que la situación la estaba aplastando, trató de aferrarse a lo que le quedaba de dignidad. Fernando, por favor, podemos hablar. Te amo, me equivoqué, pero te amo. Me reí. Una risa baja, seca y llena de ironía. ¿Ama? ¿A esto lo llamas amor? Si esto es amor, prefiero que me odien. Con cada una de mis palabras, su expresión cayó un poco más. Sabía que esta vez no podría manipular a nadie. Mis sobrinos, al darse cuenta de que estaban estancados, intentaron apelar a mi madre. Abuela, por favor, no nos eches así. Pero ella, una mujer que siempre mantuvo unida a su familia, sacudió la cabeza, demasiado decepcionada para cualquier otro sentimiento. Ya no eres bienvenido en esta casa, dijo, con la voz llena de profunda tristeza. El golpe final lo dio mi padre, que rara vez se involucraba en conflictos, pero esta vez se propuso poner fin al asunto. Ya no eres parte de nuestra familia. La humillación fue completa. Diego y Luis se fueron con la cabeza gacha, como perros perseguidos. Sofía, en cambio, todavía intentaba tocarme, suplicarme por última vez. Pero retrocedí. La miré como si fuera un fantasma del pasado y le dije, con una frialdad que me sorprendió, lo destruiste todo, Sofía. Y ahora estás solo. Se fue llorando y corriendo sin rumbo. Su vida había terminado allí mismo, en ese momento, frente a todos los que engañó. Para ella no había vuelta atrás. Para mí, fue solo el comienzo de mi libertad. Pero todavía faltaba una cosa.
el divorcio. Y ese sería el golpe final. El día después del desastre del almuerzo familiar, Sofía cayó en la desesperación. Las incesantes llamadas comenzaron desde primera hora de la mañana. El celular vibraba cada 5 minutos con mensajes suyos. Fernando, por favor respóndeme, tenemos que hablar. Fue un error, un momento de debilidad, déjame explicarte. Sé que hice todo mal, pero esto lo podemos solucionar juntos. Cada notificación que aparecía me hacía estar aún más seguro. Ella estaba aterrorizada, pero no por la boda en sí. Sabía que lo perdería todo. Sabía que no era un hombre cualquiera y que no lo dejaría pasar. Simplement silenciaria el teléfono y sonreía. No perdí el tiempo. Llamé a mi abogado, presenté las pruebas y comencé el proceso de divorcio. Como empresario ya sabía lo importante que era protegerme legalmente, por eso mi documentación estaba impecable. Sofía pensó que podía alegar algo para intentar sacarme dinero, pero se equivocó. Tenía todas las cartas en la mano, vídeos, fotos, registros de conversaciones, sus movimientos durante las traiciones. Cada detalle archivado y listo para ser usado en su contra. ¿Quería la guerra? Bueno, ya había ganado incluso antes de que ella pusiera un pie en la sala del tribunal. En la primera audiencia, cuando nos encontramos cara a cara en el tribunal, Sofía intentó hacerse la víctima. Sentada al otro lado de la mesa, evitó mirarme, mientras su abogado intentaba esbozar alguna defensa. Pero todo lo que tuve que hacer fue deslizar el expediente de pruebas sobre la mesa y la farsa empezó a desmoronarse. Su abogado hojeó los documentos, vio las fotos, miró los vídeos en silencio. Sofía bajó la cabeza, incapaz de negar lo innegable. El propio abogado suspiró y, casi avergonzado, le aconsejó que aceptara los términos del divorcio sin oposición. Pero ella no se rindió fácilmente. Fernando, podríamos resolver esto sin luchar. Cometí errores, pero aún podemos tener una separación justa. Intentó adoptar un tono tranquilo y esperanzado, como si todavía tuviera alguna posibilidad de manipular la situación. Pero sonreí, una sonrisa fría, sin ningún rastro de emoción. Justo, repetí. Sofía, traicionaste no solo a tu marido, sino a tu familia, con 5 hombres, 2 de los cuales son nuestros propios sobrinos. La única justicia aquí es que te vayas con las manos vacías. El juez fue implacable. Con todas las pruebas presentadas, estaba claro que Sofía había cometido traición deliberada y continua, lo que excluía cualquier posibilidad de pensión alimenticia o división ventajosa de bienes. El veredicto fue un golpe devastador para ella. Ni pensión, ni acuerdo, ni derecho a nada más que lo obligatorio. El departamento en el que vivíamos era mío. El auto que ella conducía era mío. ¿Las facturas que pagamos juntos? Tendría que hacerse cargo de cualquier gasto que quisiera mantener por su cuenta. Lo único que Sofía se llevó de aquel tribunal fue su vergüenza. Su abogado intentó un último movimiento, sugiriendo que ella merecía alguna compensación financiera, alegando que había dedicado años a su matrimonio. Pero mi abogado se rió. Su cliente ha tenido una década para construir algo decente. En cambio, optó por destruir un matrimonio y tontear con 5 hombres diferentes en 7 días. Aquí no hay injusticia, solo consecuencias. El juez asintió con la cabeza y golpeó el mazo. Caso cerrado. Cuando salí de la sala del tribunal, la sensación de alivio fue casi instantánea. Por primera vez en meses, tal vez años, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Respiré hondo, miré al cielo y me permití absorber ese momento. Yo era libre. Libre de traición, libre de mentiras, libre de un matrimonio que, al final, estaba muerto mucho antes de que yo descubriera la verdad. Sofía me miró por última vez, con los ojos llorosos, esperando que dijera algo, cualquier cosa que demostrara que aún cuidaba un rastro de sentimiento. Pero ya no me quedaba nada que dar. Simplemente me di la vuelta y me alejé. En las semanas siguientes, ella todavía intentó contactarlo. Mensajes vacíos, disculpas, intentos de reconciliación completamente sin sentido. ¿Pensó que podría arreglar lo que hizo? ¿Que me olvidaría de todo? Ni siquiera me molesté en responder. El silencio fue la única respuesta que merecía. Mientras tanto, mi vida empezó a volver a la normalidad. Había cerrado ese capítulo. Pero el destino todavía me tenía reservado algo mejor. Los meses posteriores al divorcio fueron verdaderamente liberadores. Por primera vez en años, sentí que tenía control de mí mismo, sin tener que preocuparme por mentiras, traiciones y falsas apariencias.
Volví a centrarme en mis negocios, salí con amigos que había dejado de lado durante mi matrimonio y, sobre todo, comencé a redescubrir cómo era vivir sin tener que andar con pies de plomo al lado de alguien que me engañaba. ¿El más divertido? Sofía pensó que estaría devastada, que mi vida se derrumbaría sin ella. Pero la realidad era muy distinta. Estaba mejor que nunca. A medida que mi vida tomó un nuevo rumbo, Sofía se hundió cada vez más. Sin dinero, sin la estabilidad que tenía a mi lado y, sobre todo, sin la confianza de su familia, se convirtió en un fantasma social. Nadie quería que su nombre fuera asociado. La familia cortó lazos. Mis padres, mis tíos, mis primos, todos la ignoraron por completo. Incluso en las redes sociales, donde alguna vez presumió de una vida perfecta, su brillo se había desvanecido. Intentó publicar fotos y frases motivadoras, pero los me gusta y los comentarios eran cada vez menos. Su mundo se estaba desmoronando y ella lo sabía. Y el destino es irónico. En medio de todo este lío, terminé acercándome a Mariana, una amiga de la infancia que siempre había estado presente, pero a la que nunca había mirado con otros ojos. A diferencia de Sofía, ella era leal, sincera y, sobre todo, respetaba quién era yo. Poco a poco nos fuimos acercando y lo que empezó como una conversación casual pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Estar con Mariana me mostró cómo debe ser una relación realmente sana. Por primera vez, no necesitaba dudar de cada palabra, ni desconfiar de cada mensaje de mi celular. Mientras tanto, Sofía estaba cada vez más desesperada. Algunas personas comentaron que ella estaba tratando de acercarse a viejos amigos, buscando apoyo, pero nadie quería asociarse con una mujer que había destruido su propia vida por puro egoísmo. Lo que alguna vez fue estatus y glamour se ha convertido en vergüenza y aislamiento. Incluso intentó buscar otra relación, pero cualquier hombre que descubriera su historia pronto desaparecía. Su nombre era ahora sinónimo de traición. Y entonces llegó el golpe final. Un día, mientras estaba con Mariana en un restaurante, se acercó un conocido en común y, sin rodeos, soltó la bomba. «Tío, ¿te enteraste que Sofía se tuvo que mudar a un departamento chiquito? Parece que no puede permitirse nada más por sí sola». No era algo que quisiera para ella, pero sinceramente tampoco me sorprendió. Ella eligió esta vida. Y ahora estaba pagando el precio de sus decisiones. Podría haber sentido pena. Podría haberme deleitado con su desgracia. Pero la verdad, ya no me importaba. Sofía ya no era nada para mí, solo un capítulo cerrado de mi historia. Mientras ella se ahogaba en las consecuencias de sus propios actos, yo era feliz, vivía un nuevo amor, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. ¿Y lo más irónico? Al destino todavía le quedaba un movimiento más por hacer. Algo que sellaría su humillación para siempre. La vida siguió su curso de una manera casi cómica. Mariana y yo nos volvimos inseparables. Lo que comenzó como una amistad sincera rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. A diferencia de Sofía, Mariana me valoró, me respetó y, sobre todo, me demostró lealtad sin tener que esconder el celular ni inventar excusas tontas. Nuestra relación no tardó mucho en evolucionar de forma natural, y unos años después, tomamos la decisión de casarnos. Fue una ceremonia discreta, rodeada solo de aquellos que realmente importaban, sin trampas, sin mentiras, sin juegos sucios. Pasó el tiempo y pronto llegó la noticia que volvería a cambiar mi vida. Mariana estaba embarazada. Cuando hicimos la prueba de embarazo positiva sentí algo que nunca antes había sentido, felicidad pura, sin inseguridades ni dudas. Ser padre siempre fue algo que quise, pero cuando me casé con Sofía, esa idea parecía lejana. Hoy, junto a Mariana, supe que construiríamos algo verdadero, sin las sombras del pasado sobre nosotros. Nuestro hijo, nuestro futuro, una nueva historia que se escribe sin la presencia de traiciones ni secretos. Pero al destino, como siempre, le gusta jugar con las ironías. Porque, al mismo tiempo que mi vida seguía en ascenso, Sofía seguía consumiéndose. Todos los lazos que tenía con su familia se cortaron, su reputación quedó arruinada y su vida, que antes había estado llena de lujos y comodidades a mi lado, ahora se limitaba a sobrevivir. No tenía amigos, no tenía estatus, y no tenía el poder de manipular a las personas que la rodeaban. Y el golpe final llegó cuando se dio cuenta de algo que la destrozó por dentro. Ahora era oficialmente la tía de mi hijo. Sí. Mariana y yo nos casamos y formamos una nueva familia. Y como mi esposa era parte de la familia, Sofía, quisiera o no, pasó a formar parte de ese vínculo, pero no de la manera que a ella le hubiera gustado. Nunca imaginó que algún día estaría parada al margen,
viendo mi vida florecer mientras la de ella se desmoronaba. ¿Y lo peor? No había nada que ella pudiera hacer para cambiar eso. Ninguna manipulación, ninguna mentira, ningún chantaje emocional podría revertir lo que ella misma provocó. Recuerdo la primera vez que la vi después del nacimiento de mi hijo. Fue un evento casual en la casa familiar, y por primera vez, Sofía se dio cuenta de lo que realmente se había perdido. Yo estaba allí, con mi hijo en brazos, mi esposa a mi lado, rodeado de amor y felicidad. Ella, solo una sombra del pasado, ignorada por todos, reducida a la nada. Cuando nuestros ojos se encontraron, todo lo que vi fue arrepentimiento escrito en su expresión. Pero ya era demasiado tarde. Una vez, con un toque de ironía, le comenté a mi hermano este giro de los acontecimientos. Es curioso, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que Sofía terminaría siendo la tía de mi hijo? Él se rió y tomó un sorbo de su cerveza. La vida va turnándose, Fernando. Y algunas personas simplemente no saben cómo aprovechar las oportunidades que tienen. Estuve de acuerdo. Porque, al final, Sofía tuvo todo en sus manos, y lo tiró. ¿Y lo más gracioso? Ya ni siquiera necesitaba vengarme. El destino mismo hizo esto por mí. Pensé que todo estaba resuelto, que Sofía simplemente seguiría adelante con su vida y aprendería a afrontar las consecuencias de sus decisiones. Durante años permaneció distante, silenciada por la vergüenza y el desprecio de su familia. Pero, como alguien que nunca supo afrontar sus propias derrotas, reapareció. Ni con un mensaje discreto, ni con una disculpa por escrito. Ella apareció de la nada, en la puerta de mi oficina, como un fantasma del pasado tratando de materializarse en mi vida una vez más. Era una tarde cualquiera, de esos días en los que ni siquiera recordaba que Sofía existía. Mi oficina estaba en silencio. Estaba terminando algunos informes cuando mi secretaria llamó a la puerta, vacilante. Su tono transmitía una evidente incomodidad. Señor Fernando, hay una mujer que insiste en hablar con usted. Dijo que es urgente. Mi expresión permaneció neutral, pero por dentro ya sabía quién era. Respiré hondo y, sin dudarlo, di mi respuesta. Envía. Cuando se abrió la puerta, lo que vi frente a mí era casi irreconocible. Sofía estaba allí, pero no era la mujer que yo conocía. Los años de decadencia dejaron sus huellas. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras bajo sus ojos, su cabello opaco y su postura estaba llena de un peso que ella misma creaba. La mujer que alguna vez se jactó de poder y arrogancia ahora no era más que una sombra de lo que era antes. Tragó saliva y, con una mirada llena de arrepentimiento, intentó forzar una sonrisa. Fernando, ¿podemos hablar? Su voz tembló. Me crucé de brazos y permanecí impasible. Acerca de... Mi voz salió fría y aguda. Ella vaciló, como si buscara la mejor manera de comenzar su desesperado intento. Después de unos segundos de silencio, finalmente dijo, yo, sé que cometí errores. Hice todo mal. Pero créeme cuando te digo que todavía te amo. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Sus palabras fueron dichas con un rayo de esperanza, como si todavía hubiera una posibilidad. Pero para mí eso fue solo una broma de mal gusto. Me reí. Una risa seca, llena de ironía. Intentar otra vez. Repetí, sacudiendo la cabeza. Sofía, querías un matrimonio abierto, ¿recuerdas? Ahora es tan abierto que nunca volverás a ser parte de mi vida. Su expresión cayó instantáneamente. La poca esperanza que quedaba en sus ojos se extinguió. Pero aún así ella insistió. Intentó tomar mi mano, forzando una conexión que ya no existía. Fernando, por favor, estoy dispuesto a cambiar, solo quiero una oportunidad. Su voz era baja, llena de desesperación. Pero ya no sentí nada. Ni ira ni odio. Ni siquiera placer de verlo arruinado. Lo que sentí por ella fue mucho peor, indiferencia. Porque, en el fondo, el peor castigo para alguien como Sofía no era el odio, sino el olvido. Y eso es exactamente lo que hice. Respiré hondo, levanté los ojos y la miré por última vez. Ahora, si me disculpan, tengo una esposa y un hijo esperándome en casa. Esa frase fue la última palada de tierra sobre cualquier pizca de esperanza que pudiera haber tenido. Lo vi en sus ojos. Sabía que era el final, que por mucho que lo intentara, nunca volvería a caer en sus mentiras. Parpadeó un par de veces, intentando contener las lágrimas, pero fue inútil. Sofía se fue sin decir nada más, dando pasos lentos, derrotada.
Por primera vez comprendió que lo había perdido por completo. La puerta se cerró detrás de ella, y con eso, cualquier rastro de quienes fuimos alguna vez desapareció. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo había terminado. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios tu opinión sobre la historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante. Hasta la próxima historia.